¿Sabes lo que es despertar una mañana y encontrar a 3 hombres enormes parados en la puerta de tu casa, con papeles oficiales que dicen que tienes exactamente 1 hora para sacar todas tus pertenencias antes de que te tiren a la calle como si fueras basura? ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente cuando la ciudad que ayudaste a construir con tus propias manos, la ciudad donde dedicaste 60 años de tu vida a hacer el bien, te voltea la espalda y te trata como si fueras una vagabunda que no merece ni la compasión más básica? Déjame contarte una de las historias más indignantes y reveladora que han llegado a este canal. Una historia que me ha tenido llorando de rabia y de tristeza durante meses enteros, no solo por la crueldad absoluta de lo que viví durante esos 3 meses durmiendo en las calles como una indigente, sino por la pregunta que me atormenta cada noche. ¿Era yo realmente una anciana inocente que fue víctima de un sistema despiadado que no protege a sus ciudadanos más vulnerables? ¿O había algo en mi pasado, algún secreto que había guardado durante décadas, que había causado que toda una ciudad me diera la espalda cuando más los necesitaba? Mi nombre es Victoria Mendoza, tengo 84 años, y durante 3 meses y 5 días viví en las calles de San Miguel de la Frontera, la ciudad que había sido mi hogar durante más de 6 décadas, la ciudad donde había criado a mis hijos, donde había trabajado incansablemente para mejorar la vida de los más necesitados, donde había creído que tenía un lugar seguro y respetado hasta el día que muriera. Esos 3 meses durmiendo en bancos de parques, comiendo de la basura, siendo tratada como invisible por personas que había conocido durante años, fueron los más humillantes y devastadores de mi vida. Pero también fueron los meses que revelaron verdades sobre mi ciudad, sobre mi familia y sobre mí misma que habían estado escondidas durante tanto tiempo que hasta yo había comenzado a olvidarlas. Pero para que entiendas completamente por qué mi reconocimiento por parte del alcalde García causó tal conmoción en toda la ciudad, por qué personas que habían pasado junto a mí durante meses sin verme, de repente se sintieron avergonzadas hasta las lágrimas, tengo que contarte sobre la vida que había vivido antes de convertirme en una indigente, la vida que había construido con trabajo, sacrificio y una dedicación que ahora me pregunto si había sido sabiduría o la mayor estupidez de mi existencia. Llegué a San Miguel de la Frontera en 1962, cuando tenía 22 años, recién casada con mi esposo Armando y con nuestro primer hijo, Roberto, que tenía apenas 6 meses. Armando había conseguido trabajo como supervisor en la nueva fábrica textil que se estaba construyendo en las afueras de la ciudad, y habíamos venido desde un pueblo pequeño, donde las oportunidades eran escasas y el futuro parecía limitado para una familia joven con ambiciones de progreso. San Miguel de la Frontera en esos días era una ciudad en crecimiento, llena de familias como nosotros que habían llegado buscando mejores oportunidades, pero también llena de problemas que venían con ese crecimiento acelerado. No había suficientes escuelas para todos los niños que llegaban con sus familias. No había suficientes servicios médicos para una población que se estaba duplicando cada pocos años. No había suficiente infraestructura para manejar el aumento de residentes que convertía calles tranquilas en congestionadas avenidas llenas de tráfico y ruido. Pero lo que más me impactó cuando llegué a San Miguel fue la pobreza extrema que existía en los barrios que rodeaban la zona industrial donde estaban construyendo las nuevas fábricas. Familias enteras vivían en chozas construidas con láminas de metal y cartón, sin agua potable, sin electricidad, sin servicios sanitarios básicos. Niños que no tenían zapatos, que no podían ir a la escuela porque tenían que trabajar para ayudar a sus familias a sobrevivir, que se enfermaban constantemente por la falta de condiciones higiénicas mínimas. Yo había crecido pobre, pero nunca había visto pobreza como la que existía en esos barrios marginales de San Miguel. Era como si hubiera 2 ciudades completamente diferentes. La ciudad próspera donde vivían los dueños de las fábricas, los comerciantes exitosos y los trabajadores especializados como Armando. Y la ciudad invisible donde vivían los trabajadores no calificados, los inmigrantes recientes, las familias que habían llegado con sueños pero que se habían encontrado con una realidad mucho más dura de lo que habían imaginado. Durante mis primeros meses en San Miguel, mientras me establecía en nuestra nueva casa y cuidaba a Roberto, no podía dejar de pensar en las familias que había visto en esos barrios marginales.
No podía dejar de recordar las caras de los niños que había visto jugando en calles de tierra, descalzos, con ropa tan remendada que apenas se mantenía junta. No podía dejar de preguntarme qué podía hacer una mujer como yo, con recursos limitados, pero con un corazón que se partía cada vez que veía tanto sufrimiento innecesario. Empecé pequeño. Como siempre empiezan las cosas que terminan siendo grandes. Preparaba comida extra los fines de semana y la llevaba a las familias que vivían más cerca de nuestra casa. Juntaba ropa que Roberto ya no usaba y la compartía con madres que tenían bebés. Aprendí a hacer remedios caseros para enfermedades comunes y empecé a ayudar a mujeres que no tenían dinero para llevar a sus hijos al médico cada vez que tenían fiebre o diarrea. Pero mientras más me involucraba en ayudar a estas familias, más me daba cuenta de que los problemas eran mucho más grandes de lo que yo podía manejar sola. No era solo que las familias necesitaran comida o ropa, necesitaban escuelas para sus hijos. Necesitaban clínicas médicas donde pudieran recibir atención sin tener que viajar hasta el centro de la ciudad. Necesitaban oportunidades de trabajo que les pagaran salarios dignos. Necesitaban infraestructura básica como calles pavimentadas, sistemas de agua potable y recolección de basura. Fue durante esa época que conocí al padre Miguel Herrera, un sacerdote joven que había llegado a San Miguel con ideas muy claras sobre la responsabilidad de la Iglesia de ayudar a los más necesitados de la comunidad. El padre Miguel había establecido una pequeña escuela en uno de los barrios marginales, pero estaba luchando para conseguir los recursos necesarios para mantenerla funcionando y para expandir los servicios que podía ofrecer. Señora Victoria, me dijo el padre Miguel durante una conversación que cambiaría el rumbo de mi vida. He estado observando el trabajo que usted hace en el barrio y creo que juntos podríamos lograr mucho más de lo que cualquiera de nosotros podría lograr trabajando solo. Estaría interesada en ayudarme a organizar un programa más sistemático de asistencia comunitaria. Esa propuesta dio inicio a lo que se convertiría en 40 años de trabajo comunitario que transformaría no solo los barrios marginales de San Miguel, sino toda la estructura social de la ciudad. Durante las siguientes 4 décadas, trabajé con el padre Miguel y con docenas de otros voluntarios para establecer escuelas, clínicas médicas, programas de capacitación laboral, cooperativas de vivienda y servicios sociales que beneficiaron a miles de familias. No era trabajo fácil, ni trabajo que diera gloria personal. La mayor parte del tiempo trabajábamos en el anonimato, sin reconocimiento público, sin fanfarria mediática, sin siquiera la certeza de que nuestros esfuerzos estaban marcando una diferencia significativa. Eran días largos organizando eventos para recolectar fondos, noches escribiendo propuestas para conseguir subvenciones gubernamentales, fines de semana construyendo salones de clase con nuestras propias manos porque no teníamos dinero para contratar trabajadores profesionales. Armando me apoyó durante todos esos años, aunque a veces se preocupaba de que estuviera dedicando demasiado tiempo y energía a ayudar a otras familias en lugar de concentrarme completamente en la nuestra. Victoria, me decía cuando llegaba a casa tarde, después de una reunión comunitaria, admiro lo que haces, pero también quiero asegurarme de que Roberto y los otros niños reciban toda la atención que necesitan de su madre. Porque sí, habíamos tenido más hijos durante esos años de trabajo comunitario. Después de Roberto vinieron María del Carmen, Luis Fernando y Ana Cristina. 4 hijos que criamos en una casa que siempre estaba llena de visitantes, familias que venían a pedir ayuda, voluntarios que venían a planificar proyectos, funcionarios gubernamentales que venían a discutir propuestas de financiamiento. Mis hijos crecieron viendo a su madre trabajar incansablemente para mejorar las condiciones de vida de otras familias, pero también crecieron a veces sintiéndose como si tuvieran que competir por mi atención con todas las causas sociales que había abrazado. Era un equilibrio difícil y no siempre lo manejé perfectamente. Había días donde llegaba a casa tan agotada del trabajo comunitario que no tenía energía para ayudar a Roberto con su tarea o para escuchar a María del Carmen contarme sobre su día en la escuela. Pero también era un trabajo que me daba una satisfacción profunda, una sensación de propósito que no había encontrado en ninguna otra parte de mi vida. Cada familia que conseguía una casa mejor
cada niño que podía ir a la escuela por primera vez, cada madre que aprendía a leer en nuestros programas de alfabetización, representaba una pequeña victoria contra la injusticia y la pobreza que había visto cuando llegamos por primera vez a San Miguel. Durante los años 1970 y 1980, nuestro trabajo comunitario había crecido hasta convertirse en una red de organizaciones que manejaban un presupuesto anual de cientos de miles de dólares y que empleaba a docenas de trabajadores sociales, maestros y personal médico. Yo había pasado de ser una voluntaria que llevaba comida a familias necesitadas a ser la coordinadora principal de la Fundación San Miguel para el Desarrollo Comunitario, una organización que era reconocida a nivel estatal como un modelo de trabajo social efectivo. Pero fue durante esos años de mayor éxito que empezaron a surgir problemas que eventualmente llevarían a mi desgracia personal. El crecimiento de nuestra organización había atraído la atención no solo de personas que querían ayudar, sino también de personas que veían oportunidades de enriquecerse con el dinero que manejábamos. Políticos que querían usar nuestra reputación para promover sus propias carreras. Contratistas que querían conseguir contratos de construcción sobrevalorados. Administradores que veían formas de desviar fondos para sus propios bolsillos. Durante mis últimos años dirigiendo la fundación, empecé a notar irregularidades en los reportes financieros que no podía explicar completamente. Donaciones que aparecían registradas pero que nunca llegaban a los proyectos para los cuales habían sido designadas. Gastos que parecían inflados más allá de lo que deberían haber costado realmente. Contratos que se adjudicaban a empresas que cobraban precios mucho más altos que otras empresas que habían hecho propuestas competitivas. Cuando empecé a hacer preguntas sobre estas irregularidades, empecé a encontrar resistencia de personas dentro de la organización que anteriormente habían sido mis colaboradores más cercanos. Victoria, me decía nuestro tesorero, un hombre llamado Carlos Ruiz, que había trabajado con nosotros durante más de 10 años, estás viendo problemas donde no los hay. La contabilidad es compleja cuando manejas tantos proyectos diferentes. Es normal que haya discrepancias menores que se resuelven con el tiempo, pero mi instinto me decía que había algo más que discrepancias menores en lo que estaba observando. Mi experiencia de 40 años manejando presupuestos comunitarios me había enseñado a reconocer las señales de corrupción y malversación, y estaba viendo esas señales en la organización que había ayudado a construir desde cero. El problema era que para 2018, cuando tenía 80 años, ya no tenía la energía ni la autoridad que había tenido durante mis años más jóvenes. Los miembros más jóvenes de la junta directiva de la fundación me veían como una anciana que se estaba volviendo paranoica, que estaba viendo conspiraciones donde no las había, que era hora de que se retirara y dejara que una nueva generación manejara la organización. Doña Victoria, me dijo Roberto Salinas, el nuevo director ejecutivo que había sido contratado para modernizar nuestras operaciones. Entendemos y apreciamos todo lo que usted ha hecho por esta organización durante tantos años, pero los tiempos han cambiado. Los métodos de administración han cambiado y necesitamos adaptar nuestras operaciones a las realidades del siglo XXI. Esas palabras diplomáticas eran una forma educada de decirme que mis servicios ya no eran requeridos, que era hora de que me fuera silenciosamente y permitiera que otros tomaran control de la organización que había sido el trabajo de mi vida durante 4 décadas. Me retiré de la Fundación San Miguel en diciembre de 2018. Con una ceremonia pequeña, donde me dieron una placa de reconocimiento y un reloj de oro, que se suponía que debía representar toda una vida de servicio comunitario. Armando había muerto 2 años antes, así que enfrenté esa transición sola, sin el apoyo emocional del hombre que había sido mi compañero durante más de 50 años. Mis hijos, que para entonces eran todos adultos con sus propias familias y responsabilidades, me apoyaron en mi decisión de retirarme, pero también me animaron a que encontrara formas de mantenerme activa y comprometida con la comunidad. Mamá, me dijo Roberto, que para entonces tenía 58 años y trabajaba como gerente en una empresa de construcción, te has dedicado tanto tiempo a ayudar a otros que nunca has tenido tiempo para ti misma. Tal vez es hora de que disfrutes de tus años dorados, que viajes,
que hagas cosas que siempre quisiste hacer, pero nunca pudiste por estar tan ocupada con el trabajo social. Pero el problema era que el trabajo social había sido mi identidad durante tanto tiempo que no sabía quién era yo sin él. Durante 40 años me había levantado cada mañana sabiendo exactamente cuál era mi propósito, cuáles eran mis responsabilidades, cómo iba a usar mi día para hacer una diferencia en la vida de otras personas. Sin ese trabajo, me sentía perdida, sin rumbo, como si hubiera perdido la razón principal por la cual mi vida había tenido significado. Los primeros meses de mi jubilación fueron difíciles emocionalmente, pero cómodos financieramente. Tenía ahorros modestos, una pequeña pensión, y la casa donde Armando y yo habíamos vivido durante décadas. No era una vida lujosa, pero era una vida segura y digna para una mujer de mi edad. Pero esa seguridad empezó a erosionarse gradualmente cuando me di cuenta de que mis ingresos de jubilación no eran suficientes para cubrir los costos crecientes de vivir sola en una casa que requería mantenimiento constante y en una ciudad donde el costo de vida había aumentado significativamente durante los años que había estado concentrada en el trabajo comunitario, en lugar de prestar atención a mis propias finanzas personales. Para 2020, estaba luchando para pagar las cuentas básicas. Los servicios públicos habían aumentado de precio. Los impuestos de propiedad habían subido porque el valor de mi casa había aumentado con el desarrollo del barrio. Los gastos médicos habían comenzado a acumularse porque a los 82 años necesitaba medicamentos y tratamientos que no estaban completamente cubiertos por mi seguro de salud básico. Traté de pedir ayuda a mis hijos, pero todos tenían sus propias responsabilidades financieras y no podían proporcionarme la asistencia sustancial que necesitaba de manera continua. Roberto tenía una hipoteca grande y 2 hijos en la universidad. María del Carmen había pasado por un divorcio costoso que había dejado sus finanzas en mal estado. Luis Fernando había perdido su trabajo durante la pandemia y estaba luchando para mantener a su propia familia. Ana Cristina vivía en otro estado y tenía gastos médicos significativos para un hijo con necesidades especiales. «Mamá», me dijo María del Carmen durante una conversación dolorosa sobre mi situación financiera, «todos queremos ayudarte, pero ninguno de nosotros tiene los recursos para cubrir todos tus gastos de manera permanente. Tal vez deberías considerar vender la casa y mudarte a un apartamento más pequeño o a una comunidad de personas mayores donde los gastos sean más manejables». La idea de vender la casa donde había vivido durante casi 60 años, donde había criado a mis 4 hijos, donde había guardado todos los recuerdos de mi vida con Armando, era devastadora emocionalmente, pero también era la única opción práctica que tenía para resolver mis problemas financieros crecientes. Vendí la casa en marzo de 2021 por mucho menos de lo que había esperado, porque el mercado inmobiliario estaba deprimido debido a la pandemia y porque necesitaba vender rápidamente para evitar la ejecución hipotecaria que se estaba acercando peligrosamente. Con el dinero de la venta, pude pagar las deudas que había acumulado y alquilar un apartamento pequeño en un edificio modesto en el centro de San Miguel. El apartamento era una fracción del tamaño de la casa, donde había vivido durante décadas, pero era limpio, seguro, y tenía un alquiler que podía pagar con mis ingresos limitados. Pensé que había resuelto mis problemas financieros y que podría vivir ahí cómodamente durante el resto de mis años. Pero lo que no había anticipado era que el edificio donde había alquilado el apartamento tenía problemas propios que eventualmente me afectarían directamente. El propietario, un hombre llamado Joaquín Morales, que era dueño de varios edificios de apartamentos en el centro de la ciudad, había estado retrasándose en el pago de impuestos y servicios públicos para todas sus propiedades. También había estado descuidando el mantenimiento básico de los edificios, permitiendo que se deterioraran hasta el punto donde representaban riesgos de seguridad para los inquilinos. Durante el año que viví en ese apartamento, observé problemas que empeoraban constantemente, tuberías que goteaban y nunca eran reparadas, sistemas eléctricos que funcionaban mal, escaleras con pasamanos rotos, ventanas que no cerraban apropiadamente. Pero como el alquiler era barato y no tenía muchas opciones alternativas, traté de adaptarme a las condiciones
y esperé que los problemas eventualmente fueran resueltos. El problema llegó a un punto crítico en febrero de 2022, cuando la ciudad de San Miguel condenó el edificio como no habitable debido a violaciones múltiples del Código de Construcción y problemas de seguridad que Joaquín Morales había ignorado durante meses, a pesar de las advertencias oficiales. Todos los inquilinos recibimos avisos de desalojo con 30 días de aviso para encontrar vivienda alternativa. Para la mayoría de los inquilinos, que eran principalmente trabajadores jóvenes o familias de ingresos bajos, 30 días era suficiente tiempo para encontrar apartamentos alternativos, aunque fuera con dificultad y estrés financiero. Pero para mí, una mujer de 84 años con ingresos limitados y sin familia que pudiera ofrecerme alojamiento permanente, 30 días no era suficiente tiempo para encontrar una vivienda que pudiera pagar y que estuviera dispuesta a alquilar a una mujer de mi edad. Traté desesperadamente de encontrar otro apartamento durante esas 4 semanas, pero me encontré con obstáculos en cada lugar donde aplicaba. Los propietarios querían inquilinos más jóvenes que representaran menos riesgo de problemas de salud o muerte durante el periodo de alquiler. Los apartamentos que podía permitirme económicamente estaban en edificios que tenían listas de espera de meses o años. Los apartamentos que estaban disponibles inmediatamente tenían alquileres que excedían mis ingresos fijos. Mis hijos trataron de ayudarme durante esas semanas críticas, pero sus propias situaciones de vivienda no permitían que me quedara con ellos de manera permanente. Roberto vivía en una casa pequeña que ya estaba llena con su familia. María del Carmen tenía problemas de espacio en su apartamento después de su divorcio. Luis Fernando estaba viviendo temporalmente con parientes debido a sus propios problemas financieros. Ana Cristina vivía demasiado lejos para que fuera una opción práctica. Mamá, me dijo Roberto durante una reunión familiar para discutir mis opciones. Todos queremos ayudarte, pero ninguno de nosotros tiene espacio para ofrecerte una habitación permanente. Creemos que la mejor opción es que apliques para vivienda subsidiada para personas mayores, aunque sabemos que puede tomar tiempo conseguir un lugar. El problema era que no tenía tiempo. Mi fecha de desalojo era el 15 de marzo de 2022, y las listas de espera para vivienda subsidiada para personas mayores en San Miguel tenían demoras de 6 meses a 2 años. Necesitaba una solución inmediata, no una solución eventual. Cuando llegó el día de mi desalojo, no tenía dónde ir. Empaqué mis pertenencias más esenciales en 2 maletas y una caja pequeña. Puse el resto de mis cosas en un depósito de almacenamiento que esperaba poder pagar por unos pocos meses, y salí de ese apartamento sin saber dónde iba a dormir esa noche. Esa fue la primera noche que dormí en la calle, en un banco del Parque Central de San Miguel, la misma plaza donde había organizado cientos de eventos comunitarios durante mis años de trabajo social, donde había dado discursos sobre la importancia de cuidar a los miembros más vulnerables de nuestra sociedad. La ironía era tan cruel que casi no podía procesarla emocionalmente. Había pasado 40 años trabajando para asegurar que familias como la mía tuvieran vivienda digna, servicios sociales adecuados y redes de apoyo comunitario. Y ahora estaba durmiendo en un banco de parque, porque el mismo sistema que había ayudado a construir no tenía recursos suficientes para protegerme cuando me convertí en una de las personas vulnerables que había estado tratando de ayudar durante toda mi carrera. Déjame hacer una pausa aquí, querida alma que me escuchas con tanta atención y compasión. Si esta historia te está tocando profundamente, si estás sintiendo la misma indignación y tristeza que yo sentí durante esos primeros días durmiendo en las calles de mi propia ciudad, necesito pedirte algo muy importante para mí. ¿Puedes ver ese botón negro que dice suscribirse ahí en tu pantalla? Me harías enormemente feliz si lo aprietas. Es súper fácil. Solo tienes que tocarlo una vez y ya está. También, si puedes, dale me gusta al video. Ese dedito hacia arriba que debe estar visible por ahí cerca. Te lo pido de todo corazón, como una abuela le pide un favor urgente a su nieta más querida, porque estas historias que comparto contigo no son solo entretenimiento. Son testimonios reales de cómo nuestros sistemas sociales pueden fallar incluso a las personas que han dedicado sus vidas a fortalecerlos. Son denuncias sobre cómo la vejez puede convertir a cualquier persona en invisible para la sociedad
que una vez sirvió con dedicación. Cada suscripción, cada me gusta, es una forma de asegurar que más personas escuchen estas verdades dolorosas que necesitan ser contadas. Estas historias que nos recuerdan que todos estamos a unas pocas decisiones equivocadas de encontrarnos en la misma situación desesperada. Y te pido también que te prepares para lo que viene a continuación, porque esos 3 meses viviendo en las calles me revelaron verdades sobre mi ciudad, sobre la naturaleza humana y sobre mí misma que van a chocar tu corazón de una manera que no te vas a poder imaginar. Va a hacerte entender por qué el momento en que el alcalde García me reconoció se convirtió en un momento que definió no solo mi propia vida, sino la conciencia colectiva de toda una ciudad. Los primeros días viviendo en la calle fueron los más difíciles de mi vida, no solo físicamente, sino emocionalmente. Después de 84 años de tener un hogar, de tener una identidad respetada en mi comunidad, de tener una rutina diaria que incluía comodidades básicas como una cama limpia, un baño privado y una cocina donde preparar mis comidas, de repente me encontré sin nada de eso, dependiendo de la caridad de extraños para las necesidades más básicas de supervivencia. El hambre era constante. Los albergues para personas sin hogar en San Miguel tenían capacidad limitada y daban prioridad a familias con niños, dejando a personas mayores como yo compitiendo por los pocos espacios disponibles. La mayoría de las noches no conseguía un lugar en los albergues, así que dormía en bancos de parques, en entradas de edificios comerciales o en cualquier lugar donde pudiera encontrar un poco de protección contra el viento y la lluvia. Pero lo que más me dolía no era la incomodidad física, sino la invisibilidad social. Durante mis décadas de trabajo comunitario, había sido una persona que la gente buscaba, que respetaba, cuyas opiniones valoraban. Había sido alguien cuyo nombre aparecía en el periódico local, quien era invitada a eventos importantes, quien tenía influencia en las decisiones que afectaban a nuestra comunidad. Ahora era una anciana sucia que la gente evitaba en la calle. Caminaba por el centro de San Miguel todos los días, pasando frente a edificios donde había tenido reuniones importantes, pasando junto a personas que había conocido durante años, y era como si fuera completamente invisible. La gente miraba a través de mí como si no existiera, como si ser una persona sin hogar me hubiera convertido en algo menos que humana. Durante esas primeras semanas, traté de acercarme a personas que había conocido durante mis años de trabajo social, esperando que me reconocieran y tal vez me ofrecieran ayuda o al menos compasión. Pero la combinación de mi apariencia deteriorada y el estigma asociado con no tener hogar hacía que incluso personas que me habían conocido bien no me reconocieran o fingieran no reconocerme para evitar la incomodidad de tener que lidiar con mi situación. Disculpe, ¿no es usted el señor Ramírez que trabajaba en el Departamento de Servicios Sociales? Le pregunté a un hombre que había sido mi colaborador en varios proyectos comunitarios durante los años 1990. Él me miró con una expresión de disgusto y aceleró el paso sin responder, claramente queriendo alejarse de mí lo más rápidamente posible. Esas experiencias me enseñaron algo terrible sobre la naturaleza de las relaciones humanas y sobre cómo la clase social puede determinar si las personas nos ven como seres humanos dignos de respeto o como problemas molestos que es mejor ignorar. Durante mis años de trabajo social, había interactuado con personas sin hogar como parte de mi trabajo, pero había mantenido siempre la distancia profesional de alguien que tiene un hogar seguro al cual regresar cada noche. Ahora entendía desde adentro lo que significaba ser la persona que otros evitaban, que otros veían como evidencia de problemas sociales que preferían no confrontar. Durante mi segundo mes en las calles, desarrollé una rutina de supervivencia que me permitía manejar las necesidades básicas de comida, higiene y refugio. Sabía cuáles iglesias servían comidas gratuitas qué días de la semana. Sabía cuáles baños públicos estaban abiertos durante las noches y cuáles bibliotecas me permitían quedarme durante las horas más calientes del día. Sabía cuáles bancos de parque ofrecían la mejor protección contra el viento y cuáles áreas de la ciudad eran más seguras para una mujer mayor sola durante las noches. Pero también empecé a observar cosas sobre San Miguel que nunca había notado cuando tenía una casa segura
y una posición social respetada. Empecé a ver cómo la ciudad trataba a sus ciudadanos más vulnerables, cómo las políticas que habían parecido razonables desde mi perspectiva de clase media se sentían cuando las experimentaba desde el punto de vista de alguien que dependía de esos servicios para sobrevivir. Los oficiales de policía rutinamente hostigaban a personas sin hogar, moviéndolas de un lugar a otro sin ofrecer alternativas reales para dónde podían ir. Los trabajadores de parques destruían los pocos campamentos improvisados que las personas sin hogar construían para protegerse, sin proporcionar opciones alternativas de refugio. Los comerciantes se quejaban constantemente de la presencia de personas sin hogar cerca de sus negocios, presionando a las autoridades para que implementaran medidas cada vez más punitivas contra la gente que no tenía otros lugares donde estar. Durante mi tercer mes en las calles, presencié un incidente que me mostró exactamente cuán lejos había caído en la consideración social de mi propia ciudad. Una noche, mientras dormía en un banco cerca de la estación de autobuses, fui despertada por 2 oficiales de policía que me ordenaron moverme porque había recibido quejas de comerciantes sobre mi presencia. «Señora», me dijo uno de los oficiales con un tono que mezclaba autoridad con exasperación, «no puede dormir aquí. Va a tener que encontrar otro lugar». «¿A dónde se supone que vaya?», le pregunté. «Los albergues están llenos. No tengo dinero para un hotel. Y no hay otros bancos disponibles en toda el área». «Ese no es nuestro problema», me respondió el otro oficial. «Nuestro trabajo es mantener orden en las calles, no resolver problemas de vivienda. Si no se mueve voluntariamente, vamos a tener que arrestarla por vagancia». La amenaza de arresto por el crimen de no tener un lugar donde dormir me hizo entender completamente cuán precaria era mi situación. No solo había perdido mi hogar y mi seguridad financiera, sino que mi existencia misma se había convertido en algo que la ciudad consideraba ilegal. Era como si el acto de ser pobre y mayor hubiera convertido mi presencia en un crimen contra el orden público. Esa noche, mientras caminaba por las calles buscando un lugar donde pudiera dormir sin ser molestada por la policía, me pregunté si realmente había dedicado 40 años de mi vida a construir una comunidad que ahora me trataba como una criminal por tener la desgracia de necesitar ayuda cuando era mayor y vulnerable. Fue durante esa búsqueda nocturna de un lugar seguro para dormir que decidí hacer algo que había estado evitando durante los 3 meses que había estado sin hogar: dirigirme directamente a las oficinas municipales para pedir ayuda específica del gobierno de la ciudad que había servido durante tanto tiempo. Al día siguiente, temprano en la mañana, me dirigí al edificio del Ayuntamiento de San Miguel, el mismo edificio donde había asistido a cientos de reuniones durante mis años de trabajo comunitario, donde había presentado propuestas para proyectos sociales, donde había colaborado con funcionarios públicos para desarrollar programas que beneficiaran a los ciudadanos más necesitados. Pero cuando llegué al ayuntamiento esa mañana, no fui como Victoria Mendoza, la respetada líder comunitaria que había sido conocida por su trabajo con la Fundación San Miguel. Fui como una anciana sin hogar, con ropa sucia, cabello despeinado y el olor distintivo de alguien que había estado viviendo en las calles durante meses. Fui como alguien que el sistema burocrático estaba diseñado para procesar eficientemente en lugar de escuchar genuinamente. «Necesito hablar con alguien sobre servicios de vivienda para personas mayores», le dije a la recepcionista en el Departamento de Servicios Sociales, una mujer joven que me miró con una mezcla de pena y disgusto profesional. «Va a tener que llenar estos formularios», me dijo, entregándome un paquete de papeles que incluía aplicaciones para múltiples programas. «Y después podemos programar una cita para evaluar su elegibilidad para asistencia. Nuestro próximo espacio disponible para citas es en 3 semanas». 3 semanas. Para alguien que había estado durmiendo en las calles durante 3 meses, la idea de esperar 3 semanas adicionales para incluso tener una conversación sobre posibles opciones de vivienda era devastadora. Pero también era representativa de cómo el sistema burocrático funcionaba, con una eficiencia fría que procesaba a las personas necesitadas como casos numerados en lugar de seres humanos con historias complejas y necesidades urgentes. Llené los formularios lo mejor que pude, usando la dirección de la biblioteca pública como mi dirección de correspondencia,
y programé la cita para 3 semanas más tarde. Pero mientras esperaba en esas oficinas, rodeada de otros ciudadanos que también buscaban ayuda gubernamental, me di cuenta de que era muy probable que el sistema no fuera capaz de ofrecerme una solución inmediata, incluso después de mi cita. Los recursos eran limitados, las listas de espera eran largas, y yo era solo una persona mayor entre muchas personas que necesitaban ayuda. Fue mientras salía del edificio del ayuntamiento esa mañana que ocurrió el encuentro que cambiaría todo el curso de mi situación. Mientras bajaba lentamente los escalones del edificio municipal, concentrada en mantener el equilibrio porque mis piernas ya no eran tan fuertes como habían sido antes de meses de malnutrición y estrés físico, escuché una voz detrás de mí que me llamaba por mi nombre. ¿Victoria? ¿Victoria Mendoza? Me volteé y vi a un hombre de unos 50 años, bien vestido, con el tipo de presencia autorizada que tienen los funcionarios públicos de alto rango. Me tomó un momento reconocerlo porque había pasado mucho tiempo desde la última vez que lo había visto, pero gradualmente me di cuenta de que era Ricardo García, el actual alcalde de San Miguel de la Frontera. Ricardo había sido un joven abogado cuando yo estaba en el apogeo de mi carrera de trabajo social. Había participado en varios de los proyectos que nuestra fundación había desarrollado durante los años 1990, cuando estaba comenzando su carrera política, y buscaba maneras de involucrarse en iniciativas comunitarias que le darían visibilidad y credibilidad como alguien comprometido con el bienestar social. Pero la expresión en su cara cuando me reconoció esa mañana no era de alegría de reencontrar a una antigua colaboradora. Era de shock absoluto, de horror, de incomprensión total de cómo la mujer que había conocido como una líder comunitaria respetada había terminado en las escaleras del ayuntamiento con la apariencia obvia de alguien que había estado viviendo en las calles. Victoria, me dijo con una voz que temblaba ligeramente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está aquí? La pregunta era tan simple pero tan cargada de implicaciones que no supe cómo responderla inmediatamente. ¿Cómo le explicaba a alguien que recordaba mi trabajo durante mis años de influencia que ahora era una persona sin hogar que había estado durmiendo en bancos de parque en su ciudad durante 3 meses? ¿Cómo le describía la serie de circunstancias que habían llevado desde ser una líder comunitaria respetada a ser una de las personas vulnerables para las cuales había estado abogando durante toda mi carrera? Señor alcalde, le dije finalmente, con toda la dignidad que pude reunir a pesar de mi apariencia deteriorada, estoy aquí porque he estado sin hogar durante 3 meses y estoy tratando de encontrar ayuda a través de los servicios sociales de la ciudad. La expresión de shock en la cara del alcalde García se intensificó aún más cuando procesó completamente lo que le estaba diciendo. La mujer que había sido presentada en ceremonias públicas, que había recibido reconocimientos oficiales por su servicio comunitario, que había sido fotografiada con él y otros funcionarios durante eventos cívicos, había estado viviendo en las calles de su ciudad sin que él supiera, sin que nadie en su administración supiera, sin que el sistema de servicios sociales que él supervisaba hubiera sido capaz de identificarla y proporcionarle la ayuda que necesitaba. Victoria, me dijo con una urgencia que no había tenido en su voz antes, tiene que venir conmigo ahora mismo. Tenemos que hablar inmediatamente. En lugar de esperar mi respuesta, me tomó gentilmente del brazo y me guió de vuelta hacia el edificio del ayuntamiento, pero esta vez no hacia las oficinas públicas de servicios sociales donde había estado llenando formularios. Me llevó directamente a su oficina privada, pasando por secretarias que me miraron con curiosidad evidente, preguntándose por qué el alcalde estaba trayendo a una mujer, obviamente sin hogar, a su oficina personal. Una vez que estuvimos en su oficina, con la puerta cerrada para privacidad, el alcalde García se sentó frente a mí con una expresión de vergüenza y consternación que nunca había visto en un funcionario público. Victoria, me dijo con una voz que sonaba como si estuviera confesando un pecado terrible. No tengo palabras para expresar cuán avergonzado estoy de que usted haya estado viviendo en las calles de nuestra ciudad durante meses sin que nosotros lo supiéramos. Usted es una de las personas que más ha contribuido al bienestar de San Miguel durante las últimas décadas.
El hecho de que nuestro sistema haya fallado tan completamente en protegerla cuando más necesitaba ayuda es una falla moral que va a perseguirme por el resto de mi carrera. Durante la siguiente hora, le conté toda la historia de cómo había llegado a estar sin hogar, la venta forzada de mi casa, los problemas con el edificio de apartamentos condenado, la búsqueda infructuosa de vivienda alternativa, los meses de supervivencia en las calles. El alcalde García escuchó todo con una atención completa que contrastaba dramáticamente con la forma en que había sido tratada por otros funcionarios municipales durante los meses anteriores. Victoria, me dijo cuando terminé mi relato, lo que le voy a proponer no va a compensar por los meses de sufrimiento que ha experimentado por nuestras fallas sistemáticas, pero vamos a hacer todo lo que esté en nuestro poder para asegurar que tenga vivienda segura y digna inmediatamente, y que reciba todos los servicios y el apoyo que necesita. Esa misma tarde, el alcalde García había organizado que me mudara a un apartamento temporal en un complejo de vivienda subsidiada para personas mayores, apartamento que normalmente habría requerido meses de lista de espera, pero que fue disponibilizado inmediatamente como una emergencia de alto perfil. También organizó que recibiera servicios médicos para abordar los problemas de salud que había desarrollado durante mis meses en las calles, y que tuviera acceso a asistencia nutricional para recuperar el peso que había perdido durante mi periodo de malnutrición. Pero más significativamente, el alcalde García decidió usar mi situación como un caso de estudio para examinar las fallas sistemáticas en los servicios sociales de San Miguel que habían permitido que una ciudadana con mi historia de servicio comunitario terminara sin hogar sin que nadie en el gobierno municipal se diera cuenta. Durante las siguientes semanas, mi historia se convirtió en el centro de una revisión completa de las políticas municipales relacionadas con servicios para personas mayores, asistencia de vivienda y programas de prevención de personas sin hogar. El alcalde García organizó reuniones públicas donde mi experiencia fue discutida como un ejemplo de cómo incluso los mejores sistemas de servicios sociales pueden fallar cuando no están diseñados para identificar y ayudar proactivamente a personas vulnerables. Si Victoria Mendoza, una mujer que dedicó 40 años de su vida a mejorar nuestra comunidad, puede terminar durmiendo en nuestros parques durante 3 meses sin que nuestro sistema de servicios sociales la identifique y la ayude, dijo el alcalde García durante una conferencia de prensa que fue cubierta por todos los medios locales, entonces tenemos fallas fundamentales en cómo protegemos a nuestros ciudadanos más vulnerables. Esa declaración pública del alcalde causó una onda de shock y vergüenza que se extendió por toda la ciudad. Las personas que me habían visto durante mis meses en las calles, pero que no me habían reconocido, o que me habían reconocido pero habían elegido no ayudarme, se dieron cuenta de que habían estado ignorando a alguien que había contribuido significativamente a la construcción de la comunidad donde vivían. Los medios de comunicación local empezaron a investigar mi historia, no solo mi periodo de personas sin hogar, sino también mis décadas de trabajo comunitario que muchas personas habían olvidado o nunca habían conocido completamente. Durante las semanas que siguieron a mi reconocimiento por el alcalde, fueron publicados artículos detallados sobre los proyectos que había ayudado a desarrollar, las familias que había ayudado, las contribuciones que había hecho al desarrollo social y económico de San Miguel. Victoria Mendoza fue instrumental en el establecimiento de 3 escuelas comunitarias, 2 clínicas médicas y múltiples programas de capacitación laboral que han beneficiado a miles de familias durante las últimas 4 décadas, reportó el periódico local. Su trabajo con la Fundación San Miguel para el Desarrollo Comunitario ayudó a transformar los barrios marginales de nuestra ciudad en comunidades prósperas, con infraestructura moderna y servicios sociales comprensivos. Pero los artículos también investigaron cómo había sido posible que alguien con mi historia de servicio cayera a través de las grietas del sistema de servicios sociales sin que nadie se diera cuenta. Las investigaciones revelaron que los servicios para personas mayores en San Miguel estaban fragmentados entre múltiples agencias que no comunicaban efectivamente entre sí, que había pocos programas proactivos para identificar personas mayores en riesgo de perder sus viviendas, y que el estigma asociado con no tener hogar hacía que incluso personas conocidas en la comunidad
pudieran volverse invisibles una vez que perdían sus hogares. Durante este periodo de atención mediática y reformas de políticas, recibí cientos de cartas y visitas de personas en San Miguel que expresaban su vergüenza por no haberme reconocido o ayudado durante mis meses en las calles. Muchas de estas personas eran individuos con quienes había trabajado durante mis años de servicio comunitario, personas que me habían visto durante mis meses sin hogar, pero que no me habían reconocido debido a mi apariencia deteriorada. Señora Victoria, me escribió una mujer cuya familia había sido beneficiaria de uno de nuestros programas de vivienda durante los años 1980. Estoy profundamente avergonzada de que pasé junto a usted varias veces durante los últimos meses sin reconocerla. Usted cambió la vida de mi familia cuando éramos jóvenes, y yo debería haber hecho algo para ayudarla cuando la vi en las calles. No hay excusa para mi falta de atención y compasión. Estas disculpas eran sinceras, pero también me hicieron reflexionar sobre las razones más profundas por las cuales había estado invisible durante tanto tiempo. No era solo que las personas no me hubieran reconocido físicamente, era que el acto de estar sin hogar me había convertido en el tipo de persona que la gente evita instintivamente, independientemente de quién había sido antes de encontrarme en esa situación. La experiencia me enseñó algo fundamental sobre la naturaleza de la clase social y la identidad pública. Durante mis años como líder comunitaria, las personas me habían respetado y escuchado no solo porque hacía buen trabajo, sino porque tenía los marcadores externos de respetabilidad, una casa bien mantenida, ropa limpia, una posición oficial en una organización reconocida. Una vez que perdí esos marcadores externos, mi valor como persona aparentemente también desapareció a los ojos de muchas personas que habían afirmado valorar mi trabajo y mis contribuciones. 6 meses después de mi reconocimiento por el alcalde García, estaba viviendo cómodamente en un apartamento permanente en vivienda subsidiada para personas mayores. Recibía asistencia médica y nutricional que había restaurado mi salud física y había sido oficialmente reconocida por la ciudad de San Miguel con una placa conmemorativa que honraba mis contribuciones al desarrollo comunitario durante 4 décadas. Pero también había sido nombrada como asesora especial del alcalde para asuntos relacionados con servicios para personas mayores y prevención de personas sin hogar, una posición que me permitía trabajar para asegurar que otros ciudadanos vulnerables no experimentaran lo que yo había experimentado. Victoria, me dijo el alcalde García durante la ceremonia donde fui oficialmente nombrada a esta posición, su experiencia durante estos últimos meses nos ha enseñado lecciones invaluables sobre las fallas en nuestros sistemas de protección social. Esperamos que su sabiduría y su perspectiva única nos ayuden a construir servicios que realmente protejan a todos nuestros ciudadanos, especialmente aquellos que son más vulnerables. Esa posición me daba satisfacción porque me permitía usar mi experiencia tanto como líder comunitaria como persona sin hogar para mejorar los servicios para personas que enfrentaban situaciones similares a la que yo había enfrentado. Durante el año que había estado trabajando en esa capacidad, habíamos implementado programas de prevención de pérdida de vivienda para personas mayores, habíamos mejorado la coordinación entre diferentes agencias de servicios sociales y habíamos establecido protocolos para identificar proactivamente personas en riesgo de volverse sin hogar. Pero la pregunta que me atormentaba durante las noches de insomnio era si toda esta atención y estas reformas habrían ocurrido si no hubiera sido reconocida por el alcalde García ese día en las escaleras del ayuntamiento. ¿Qué habría pasado si hubiera seguido siendo invisible como Victoria Mendoza, la anciana sin hogar, en lugar de ser redescubierta como Victoria Mendoza, la respetada líder comunitaria? ¿Y qué decía sobre nuestra sociedad del hecho de que mi valor como ser humano aparentemente dependía de si las personas conocían mi historia de servicio público? Merecía ayuda y respeto porque había contribuido a mi comunidad durante 40 años, ¿o merecía ayuda y respeto simplemente porque era un ser humano que se encontraba en una situación desesperada? Estas preguntas me llevaron a una reflexión más profunda sobre mi propia actitud hacia las personas sin hogar durante mis años de trabajo comunitario. ¿Había yo también clasificado a las personas basándome en sus historias
y sus contribuciones anteriores? ¿Había trabajado más duro para ayudar a personas cuyas historias me parecían más meritorias que otras? ¿Había yo también participado en el sistema de valoración social que determinaba quién merecía compasión y quién era simplemente ignorado? La respuesta honesta era que probablemente sí. Durante mis años dirigiendo programas sociales, había tenido recursos limitados y había tenido que tomar decisiones sobre cómo asignar esos recursos de manera más efectiva. Había desarrollado criterios para determinar qué familias recibían ayuda prioritaria, qué proyectos recibían financiamiento, qué causas merecían atención especial. Esos criterios habían incluido factores como la voluntad de las personas de participar en programas de mejoramiento, su capacidad de mantener empleos estables, su compromiso con mantener a sus hijos en la escuela. En otras palabras, había recompensado a personas que se comportaban de maneras que consideraba responsables y productivas, mientras que había sido menos serviciales hacia personas cuyas vidas eran más caóticas o cuyas decisiones no se alineaban con mis valores de clase media. Había sido una trabajadora social efectiva, pero también había sido una trabajadora social que operaba dentro de un sistema que valoraba a algunas personas más que otras, basándose en criterios que no todos podían cumplir. La experiencia de ser una de las personas devaluadas me enseñó cuán arbitrarias y crueles pueden ser esas categorías sociales. Durante mis meses en las calles, había conocido a personas con historias complejas que no encajaban en las categorías simples de merecedor versus no merecedor, que muchos programas sociales utilizan para determinar elegibilidad para servicios. Había conocido a un veterano militar que había desarrollado problemas de salud mental después de su servicio y que había perdido su vivienda porque no podía navegar el sistema burocrático para acceder a beneficios que técnicamente tenía derecho a recibir. Había conocido a una mujer de mediana edad que había perdido su trabajo y su apartamento después de un periodo de enfermedad que había agotado sus ahorros y su seguro médico. Había conocido a un hombre mayor que había sido estafado por miembros de su propia familia y que se encontraba sin recursos financieros después de una vida de trabajo duro y ahorro responsable. Todas estas personas tenían derecho a vivienda segura, comida adecuada y tratamiento digno independientemente de las circunstancias específicas que habían llevado a sus situaciones de personas sin hogar. Pero el sistema de servicios sociales, el mismo sistema que yo había ayudado a construir durante décadas, no estaba diseñado para proporcionar ayuda basándose en la dignidad humana fundamental. Estaba diseñado para proporcionar ayuda basándose en categorías de merecimiento que reflejaban los prejuicios y limitaciones de recursos de la sociedad más amplia. Ahora, 2 años después de mi periodo sin hogar, trabajo cada día tratando de reformar esos sistemas para que sean más humanos, más inclusivos, más efectivos en proteger a todos los ciudadanos vulnerables, independientemente de sus historias personales o sus capacidades de navegar burocracias complejas. Pero también trabajo con la conciencia de que mi propia experiencia había sido única de maneras que me habían dado privilegios que otras personas sin hogar no tienen. Había sido reconocida y rescatada porque tenía una historia de servicio público que el alcalde recordaba y valoraba. Había recibido atención mediática porque mi historia encajaba en una narrativa que la gente encontraba compelling. La respetada líder comunitaria que había caído en desgracia debido a fallas sistemáticas. ¿Qué habría pasado si hubiera sido solo Victoria, la anciana sin historia notable de servicio público? ¿Habría recibido la misma urgencia de atención y la misma cantidad de recursos para resolver mi situación? ¿Habría mi caso inspirado la misma avalancha de reformas de políticas y autoexamen comunitario? Probablemente no. Y esa realización me llena de tristeza, porque significa que mi historia, aunque había resultado en mejoras para otras personas, también había reforzado la idea de que algunas personas sin hogar merecen más atención que otras, basándose en quiénes habían sido antes de perder sus hogares. La pregunta más fundamental que enfrento cada día es si fui realmente una víctima inocente de fallas sistemáticas, o si fui en parte responsable de crear los mismos sistemas que eventualmente me fallaron cuando los necesité. Durante mis 40 años de trabajo social,
Había operado dentro de estructuras que requerían que las personas probaran su merecimiento para recibir ayuda. Había administrado programas que tenían criterios de elegibilidad, que excluían a personas cuyas vidas no se conformaban a expectativas de clase media sobre comportamiento responsable. Era hipócrita de mi parte ahora criticar esos sistemas cuando había sido una de las personas que había ayudado a diseñarlos y implementarlos, o había aprendido lecciones valiosas sobre las limitaciones de esos sistemas que me permitían trabajar para mejorarlos. La respuesta, como muchas respuestas en la vida, es complicada. Había hecho trabajo genuinamente valioso durante mis décadas de servicio comunitario, trabajo que había mejorado las vidas de miles de familias y que había contribuido al desarrollo social y económico de San Miguel, pero también había operado dentro de un marco ideológico que aceptaba como natural la idea de que los recursos para ayudar a personas vulnerables fueran limitados y que por lo tanto fuera necesario crear jerarquías de merecimiento para determinar quién recibía ayuda. Mi experiencia como persona sin hogar me enseñó que esas jerarquías son fundamentalmente injustas porque están basadas en factores: clase social, educación, redes de apoyo familiar, salud mental y física, capacidad de navegar sistemas burocráticos que las personas no siempre pueden controlar. Pero también me enseñó que cambiar esos sistemas requiere no solo reconocer sus fallas, sino también trabajar dentro de las realidades políticas y económicas que los sostienen. Querida alma que me has acompañado hasta el final de esta confesión tan personal y dolorosa, si esta historia te ha tocado profundamente, si te ha hecho reflexionar sobre la dignidad humana, la justicia social y las formas invisibles en que nuestras sociedades valoran a diferentes personas, te pido de todo corazón que hagas algo por mí. Dale me gusta a este video. Aprieta ese dedito hacia arriba que ves ahí en tu pantalla. Y si puedes, suscríbete al canal. Aprieta ese botón negro que dice suscribirse. Es muy sencillo. Solo tienes que tocarlo una vez y ya está. Te lo pido porque estas historias que comparto contigo no son solo entretenimiento. Son testimonios reales de cómo nuestros sistemas sociales pueden fallar incluso a las personas que han dedicado sus vidas a fortalecerlos. Son reflexiones sobre las complejidades morales del trabajo social y la responsabilidad comunitaria. Son recordatorios de que todos estamos más cerca de la vulnerabilidad de lo que nos gusta admitir. Y si tú has vivido algo similar, si has trabajado en servicios sociales y has visto las contradicciones del sistema desde adentro, si has experimentado caídas económicas que te han enseñado sobre la fragilidad de la seguridad social, si has tenido que reconciliar ideales de justicia con realidades de recursos limitados, escríbeme en los comentarios. Cuéntame tu experiencia, porque tal vez tu historia también necesita ser contada. También quiero que me digas qué opinas sobre mi reflexión. ¿Crees que era hipócrita de mi parte criticar sistemas que había ayudado a crear? ¿Piensas que mi reconocimiento especial por el alcalde reforzó jerarquías injustas sobre quién merece ayuda? ¿O consideras que mi experiencia me dio credibilidad necesaria para trabajar por reformas que beneficiarían a todas las personas vulnerables? Porque esa es la pregunta que me sigue atormentando. ¿Era yo una reformadora social auténtica que había aprendido lecciones valiosas de la experiencia de estar al otro lado del sistema que había ayudado a construir? ¿O era yo simplemente una mujer privilegiada que había usado su capital social para escapar de una situación de la cual muchas otras personas no podían escapar? Tal vez la respuesta sea que era ambas cosas simultáneamente. Tal vez esa sea la naturaleza de las situaciones morales complejas. Nunca son tan simples como nos gustaría que fueran. Nunca tienen soluciones que no involucren algún tipo de privilegio o injusticia continua. Lo que sí sé es que vivo cada día con una comprensión más profunda de la vulnerabilidad humana, de la importancia de sistemas sociales que realmente protejan a todas las personas y de mi propia responsabilidad de usar cualquier privilegio que tenga para trabajar por una sociedad más justa. Y también sé que durante mis 3 meses en las calles de San Miguel aprendí más sobre la dignidad humana, la resistencia y la importancia de la compasión de lo que había aprendido durante 40 años de trabajo social profesional. Porque a veces es solo cuando perdemos todo lo que creíamos
que nos definía que podemos entender verdaderamente lo que significa ser humano. Todos los días te espero aquí, con nuevas historias que te van a desafiar a pensar sobre la justicia, la compasión y las decisiones morales complejas que todos enfrentamos cuando nuestros ideales se encuentran con realidades imperfectas. Hasta mañana, mi querida compañera de reflexiones sociales. Hasta mañana, cuando te cuente otra historia que tal vez te ayude a entender un poco mejor las contradicciones y posibilidades de nuestra humanidad compartida.